Imagina una montaña hecha por el hombre bajo la cual se guarda un secreto que tiene más de 2000 años. Este es el centro del mayor complejo funerario del mundo, la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Desde que fue sellada en el año 2210 y tisto, nadie se ha atrevido a abrirla. ¿Por qué? La respuesta es impactante y deja en silencio incluso a los científicos más experimentados. Porque no es solo una tumba, es una fortaleza, una ciudad subterránea llena de descubrimientos que ya han conmocionado al mundo y trampas que pueden matar. Esta es la historia de un hombre que decidió convertirse en un dios de su imperio en la otra vida y de un ejército que aún mantiene su eterna vigilancia. ¿Qué hay escondido dentro? Vamos a echar un vistazo detrás del velo del misterio. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirte un pequeño apoyo. Un me gusta y una suscripción serán la mejor gratitud. Gracias. Para entender la tumba primero, hay que entender al hombre que la construyó. Qin Shi Huang no fue solo un gobernante, fue un conquistador, un visionario y un paranoico. En el año 221 después de décadas de guerras brutales, hizo lo que parecía imposible, unificó 7 estados en guerra en un solo imperio. Así nació el país que hoy conocemos, creando un espacio cultural unificado. Ordenó la construcción de grandes infraestructuras, incluida la primera versión de lo que más tarde se convertiría en la Gran Muralla China. Incluso excavó un canal de 32 kilómetros, el canal Link, una obra maestra de la ingeniería antigua que todavía funciona hoy en día, pero su reinado también tuvo un lado oscuro. Qin Shi Huang estaba obsesionado con 2 cosas, el control absoluto y la inmortalidad. Los registros antiguos dicen que temía a la muerte de manera casi patológica. Este miedo lo llevó a enviar a alquimistas de la corte en busca del legendario elixir de la vida. Irónicamente, estas búsquedas lo llevaron a su perdición. Los historiadores creen que el emperador consumió elixires a base de mercurio, creyendo que le otorgarían la vida eterna. En lugar de eso, lo envenenaron lentamente, causando daños neurológicos y probablemente acelerando su muerte a la edad de solo 49 años. Esta mezcla de liderazgo brillante y profunda paranoia moldeó el proyecto de su último descanso. La tumba no solo debía honrar su memoria, sino protegerlo en la eternidad. Para ello, Qin Shi Huang lanzó uno de los proyectos de construcción más ambiciosos en la historia de la humanidad. Movilizó a alrededor de 700,000 personas, soldados, artesanos, prisioneros y campesinos, reclutados a la fuerza. Durante 38 años crearon un complejo funerario tan vasto que ocupa un área de casi 57 kilómetros cuadrados. Es más grande que el Valle de los Reyes en Egipto. Dentro la tumba debía ser un reflejo espejo de su imperio con palacios tesoros y un ejército listo para protegerlo en el más allá. No era solo un entierro, era una declaración. Qin Shi Huang pretendía gobernar incluso después de la muerte con el mismo poder absoluto que tuvo en vida. Pero su visión tuvo un precio. Las leyendas dicen que muchos de los que construyeron el mausoleo fueron enterrados vivos dentro para que los secretos de la tumba murieran con ellos. Y hasta el día de hoy eso ha funcionado. El lugar de descanso del emperador permanece intacto, un testimonio mudo de su poder. Pero, ¿qué exactamente construyó bajo este gigantesco túmulo número 3? El mausoleo de Qin Shi Huang no es solo una tumba, es todo un mundo subterráneo. Ubicado en el distrito de Lintong de la ciudad de Xi'an, este complejo funerario impresiona por su escala. Su área es comparable al tamaño de Manhattan. La construcción comenzó en el año 246 a.C., cuando Qin Shi Huang aún era un joven gobernante del reino de Qin y continuó durante casi 4 décadas. Para cientos de miles de trabajadores no fue solo un proyecto de construcción, fue una sentencia de por vida. Muchos no vivieron para verlo terminado.
El gran túmulo funerario se eleva sobre el paisaje como una montaña hecha por el hombre. Debajo de él, como han mostrado los georradares, hay un sistema cuidadosamente diseñado de cámaras y pasillos dispuestos con precisión militar. Las investigaciones arqueológicas han revelado los contornos de un enorme palacio subterráneo, una estructura de piedra de más de 120 metros de ancho y casi 150 metros de largo. Se supone que sus paredes se elevan a 12 metros, encerrando una de las cámaras funerarias más grandes jamás construidas. Pero eso no es todo. Alrededor de la tumba central hay cientos de fosas auxiliares. Hasta ahora se han identificado más de 600. Cada una cumple su propósito. Algunas contienen armas y armaduras. Otras los restos de personas sacrificadas, incluidos artistas de la corte y funcionarios que debían servir al emperador incluso en la muerte. Y al este del túmulo se encuentra quizás la parte más famosa del complejo, el ejército de terracota. Un enorme ejército de soldados de arcilla, alineados en formación de batalla y listos para proteger a su gobernante por la eternidad. Los textos antiguos describen detalles aún más increíbles que han dejado al mundo en shock. Según el historiador Sima Qian, el interior de la tumba fue diseñado para recrear el imperio Qin. Pero entre todos los elementos sorprendentes, un detalle dejó a los científicos en silencio. Mercurio. Esto podría sonar como un mito, pero la ciencia moderna dice lo contrario. En 2020, los investigadores descubrieron concentraciones anormalmente altas de mercurio en el suelo alrededor del túmulo que coinciden perfectamente con los registros de hace 2000 años de Sima Qian. No es solo una leyenda. Hay pruebas reales de que Qin Shi Huang construyó su mundo subterráneo tal como se describía. Y aún así, a pesar de todo lo que sabemos, el corazón de la tumba, la cámara funeraria del emperador, permanece intacto. Nadie la ha visto desde el día en que fue sellada, lo que nos lleva a la pregunta de por qué con la tecnología moderna aún no se ha abierto. La respuesta nos lleva al ejército que custodia la tumba, un ejército que ya ha cambiado la historia. En 1974, agricultores que cavaban un pozo cerca de la ciudad de Xi'an hicieron uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Al principio solo encontraban fragmentos de arcilla, pero cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones, la magnitud de lo que se ocultaba bajo tierra se hizo evidente. Descubrieron un ejército entero. 8,000 soldados de terracota, a tamaño real, alineados en formación de batalla cada uno, mirando hacia el este, hacia las tierras de los antiguos enemigos del emperador. Estos guerreros de terracota no eran figuritas estereotipadas. Cada uno de ellos es único. Sus rostros, peinados, armaduras, todo es diferente, como si fueran moldeados a partir de personas reales. Algunos tienen el cabello recogido en un moño, otros llevan cascos. Algunos son jóvenes, otros mayores con expresiones severas esculpidas en sus rostros. Incluso los pliegues de sus ropas y los cordones de sus botas fueron moldeados con un detalle extremo. Alguna vez fueron pintados con pigmentos minerales brillantes rojo, azul, púrpura. Pero el contacto con el aire hizo que los colores se desvanecieran y se desprendieran en cuestión de horas después de las excavaciones. No fue solo un logro artístico, fue un logro militar. El ejército está organizado de acuerdo con las formaciones de combate reales de la dinastía Qin. La infantería ligera al frente, la infantería pesada en el centro y la caballería en la retaguardia, apoyada por 520 esculturas de caballos y docenas de carros. Este gobernante creía en la preparación incluso para la otra vida. Pero los guerreros de terracota no fueron a sus tumbas con las manos vacías. Los arqueólogos descubrieron que muchos de ellos sostenían armas reales y funcionales, espadas de bronce, lanzas y ballestas. Sorprendentemente, estas armas permanecieron afiladas durante más de 2000 años.
El análisis de sus metales reveló una aleación inusual de 13 elementos con adición de cromo que ayudó a prevenir la corrosión. Esta es una de las razones por las que las hojas permanecieron intactas y mortales, un testimonio de las avanzadas tecnologías de armamento de la dinastía Qin. Este descubrimiento plantea otra pregunta. ¿Cómo una cultura que hasta entonces solo producía pequeñas figuritas de arcilla pudo de repente crear miles de estatuas a tamaño real? Algunos historiadores argumentan que esta idea podría no haber sido del todo local. El historiador del arte Lucas Nickel sugirió que los artesanos griegos o sus tecnologías pudieron haber influido en la creación del ejército de terracota. Su teoría se basa en las similitudes estilísticas de los guerreros con estatuas helenísticas griegas encontradas en Asia Central, así como en los registros de estatuas extranjeras traídas a China durante la dinastía Qin. Si esto es cierto, significaría que el contacto entre Oriente y Occidente ocurrió 1500 años antes de lo que se pensaba. Independientemente de su origen, los guerreros de terracota hacen más que solo proteger al emperador. Nos cuentan algo sobre él mismo. Muestran su paranoia, su meticuloso planeamiento y su sed de control absoluto. En vida gobernó con miedo y fuerza. En la muerte se rodeó de un inquebrantable ejército de arcilla para continuar ese gobierno. Pero el ejército de terracota es solo la superficie. Estas fosas son solo un sector de un vasto necrópolis, y detrás de ellas se esconde algo mucho más misterioso, la propia cámara interna de la tumba, un lugar descrito en textos antiguos pero nunca visto. ¿Qué podría ser tan peligroso, tan inquietante, que permanezca sellado durante más de 2000 años? Si el ejército de terracota es solo una capa externa, ¿qué espera dentro de la tumba del emperador? Para las respuestas nos dirigimos a las obras de Sima Qian, un historiador que vivió aproximadamente 100 años después de la muerte de Qin Shi Huang. En sus Shiji, o registros del gran historiador, describió la decoración interior del mausoleo con asombroso detalle. Según Sima Qian, la cámara funeraria del emperador no era una simple cripta. Era una copia meticulosamente diseñada de su imperio. Ríos de mercurio líquido fluían a través de canales, representando el Yangtze, el río amarillo, e incluso el mar. Y sobre ellos, un techo incrustado con piedras preciosas imitaba el cielo nocturno formando un mapa de constelaciones. La tumba, escribió, estaba equipada con trampas ingeniosas, ballestas automáticas configuradas para disparar a cualquiera que entrara sin invitación. Durante siglos, estas descripciones fueron consideradas leyenda, pero la ciencia moderna ha obligado a mirarlas de nuevo. Las muestras de suelo tomadas alrededor del túmulo revelaron concentraciones anormalmente altas de mercurio, muy por encima de los niveles naturales. Estos datos coinciden casi perfectamente con los registros de hace 2000 años de Sima Qian. Si el historiador exageró, fue solo un poco. La teledetección y los georradares han añadido aún más detalles. Los investigadores han determinado los contornos de enormes cámaras subterráneas, pasillos y vacíos debajo del túmulo. Estos hallazgos corresponden a las descripciones de un enorme palacio subterráneo con estructuras defensivas. Es evidente que Qin Shi Huang no construyó solo una tumba. Construyó una ciudad sellada, una fortaleza para la otra vida, a la que ningún malhechor podría acceder. Pero aquí está la parte más sorprendente. A pesar de todos estos avances, la cámara funeraria en sí no ha sido abierta. Los arqueólogos saben dónde está, saben que sigue sellada, pero se mantienen al margen. ¿Por qué? ¿Qué podría ser tan impactante en la tumba del primer emperador que debe permanecer cerrada? Hasta ahora el emperador descansa en paz y sus secretos permanecen enterrados. Pero las pistas que tenemos sugieren algo que supera la imaginación, y apenas estamos comenzando a desvelar el costo humano de este colosal proyecto.
La muerte de Qin Shi Huang en el año 210 a.C. no trajo paz a su imperio. Provocó una de las crisis de sucesión más sangrientas en la historia de China. Según antiguos rollos recientemente descubiertos, la lucha por el poder comenzó incluso antes de que su cuerpo fuera enterrado. En el momento de la muerte del emperador, su hijo mayor Fusu era el heredero legítimo. Pero el primer ministro Zhao Gao y el hijo menor del emperador Hu Hai conspiraron para ocultar la muerte de Qin Shi Huang, falsificaron edictos, silenciaron a los funcionarios leales y ordenaron a Fusu que se suicidara. Cuando se negó, lo ejecutaron. Los arqueólogos creen que pueden haber encontrado evidencia física de este acto. Un cráneo descubierto cerca del mausoleo con un virote de ballesta atascado en la vena yugular, lo que coincide con una ejecución. Pero la violencia no se detuvo en Fusu. Los rollos describen una purga planificada. Hu Hai, ahora convertido en el segundo emperador, sistemáticamente eliminó a sus hermanos y hermanas temiendo cualquier desafío a su trono. Los restos de varias personas, supuestamente miembros de la familia real, fueron encontrados en fosas funerarias al este de la tumba principal. Su ubicación y lesiones indican que fueron ejecutados y no enterrados con honores. Y luego estaban las concubinas. Qin Shi Huang nunca nombró a una emperatriz, pero tuvo muchas esposas. Tras su muerte, ellas también se convirtieron en objetivos. Excavaciones arqueológicas han descubierto varias fosas comunes cerca de la tumba que contienen restos mutilados de jóvenes mujeres, algunas de las cuales estaban adornadas con joyas dignas de compañeras imperiales. Es probable que estas mujeres fueran ejecutadas para que no dieran a luz herederos que pudieran amenazar el gobierno de Hu Hai. Esta brutalidad no fue solo para consolidar el poder, refleja la paranoia que invadió la corte Qin tras la muerte del emperador. Las acciones de Hu Hai, influenciadas por Zhao Gao, desestabilizaron la dinastía. En pocos años estallaron revueltas en todo el imperio y para el 207 a.C. la dinastía Qin había colapsado. El complejo funerario es testigo de esta violencia. No es solo un monumento al poder del primer emperador. Es una fosa común que contiene los restos de aquellos que fueron silenciados para asegurar su legado. Esta capa de derramamiento de sangre añade otra dimensión al misterio del mausoleo. Fue construido no solo para glorificar a Qin Shi Huang. Se convirtió en escenario de una de las luchas por el poder más despiadadas de la historia. Pero bajo toda esta brutalidad, se esconde uno de los enigmas más extraños y persistentes de la tumba, los ríos de mercurio que fluyen en sus profundidades. Si hay un detalle en la tumba de Qin Shi Huang que atrae la atención general, son los ríos de mercurio. Esta afirmación proviene de Shiji de Sima Qian, donde se describen complejos canales de mercurio líquido que fluyen a través de la cámara funeraria, simbolizando los grandes ríos de China y los mares circundantes. Durante siglos, esto sonó como un mito, pero los datos científicos respaldan que podría ser verdad. El análisis del suelo alrededor del túmulo reveló concentraciones de mercurio que superan con creces la norma en algunos lugares cientos de veces más altas que en el entorno. Los arqueólogos ahora creen que la cámara funeraria podría contener hasta 100 toneladas de mercurio. Pero, ¿por qué mercurio? Para la dinastía Qin, el mercurio no era solo un metal peligroso. Se consideraba mágico la clave para la inmortalidad. Los alquimistas de Qin Shi Huang lo usaban para crear elixires destinados a prolongar la vida. Irónicamente, es probable que estos brebajes lo envenenaran. Dentro de la tumba, el mercurio podría servir múltiples propósitos. Simbolizaba la vida eterna y la armonía cósmica, pero también funcionaba como un conservante natural, ralentizando la descomposición de tesoros y restos. Y no era solo simbólico o conservador, era defensivo. Los investigadores creen que el mercurio
podría haber sido utilizado intencionalmente como un arma. En altas concentraciones, los vapores de mercurio son tóxicos. Si se abre la cámara funeraria sin medidas extremas de precaución, los vapores peligrosos podrían liberarse poniendo en riesgo a todos los que se encuentren cerca. Recientes descubrimientos han arrojado luz sobre el origen de todo este mercurio. Arqueólogos que estudian antiguas minas de cinabrio en Shaanxi, a unos 100 kilómetros del mausoleo, creen que eran la fuente principal. El cinabrio, una mena rica en mercurio, se extraía y procesaba en cantidades asombrosas durante la dinastía Qin. Registros y estudios geológicos muestran que se utilizaban más de 1.000 túneles antiguos para la extracción. Así, el mercurio no fue solo una elección decorativa, fue un cálculo. Transformó la cámara funeraria en una fortaleza tóxica sellada que no puede ser perturbada sin consecuencias. Este descubrimiento complica aún más la ya delicada cuestión de las excavaciones. También deja en claro que todo lo que se encuentra dentro de esta tumba nunca fue destinado a los vivos. Y esto nos lleva a la esencia del misterio. ¿Por qué, después de décadas de investigación y con tecnología moderna, nadie se ha atrevido a abrir la tumba misma? Con tecnologías como el mapeo por radar, herramientas avanzadas para excavaciones y sistemas de contención. ¿Por qué la tumba del primer emperador no ha sido abierta? Los arqueólogos saben dónde está. Saben que está intacta. Entonces, ¿por qué esperan? La respuesta se reduce al riesgo. Primero está el problema de la conservación. Cuando en 1974 se excavó el ejército de terracota, aún estaban cubiertos de colores brillantes que habían permanecido durante 2000 años bajo tierra. Pero en cuestión de horas después de entrar en contacto con el aire, estos pigmentos se desprendieron dejando las figuras en la arcilla descolorida en la apariencia gris que vemos hoy. Esta pérdida fue irreversible. La lección era clara. Una vez que se rompe el ambiente sellado, no puedes reparar el daño. Ahora traslada este riesgo a la cámara funeraria del emperador. Si la tumba se abre sin tecnologías avanzadas de conservación, cualquier tesoro, documento o resto orgánico dentro podría ser destruido casi instantáneamente. En otras palabras, podríamos perder todo lo que esperamos aprender. En segundo lugar está el peligro. Si los relatos sobre los ríos de mercurio y las trampas son ciertos y las pruebas apuntan a eso, abrir la tumba sin medidas avanzadas de podría ser catastrófico. Y luego están las trampas. Sima Qian describió numerosas ballestas automáticas configuradas para disparar a los intrusos. ¿Suena exagerado? Puede ser, pero dado el ingenio de la dinastía Qin, los expertos no pueden descartarlo. Y sin conocer completamente el diseño, los arqueólogos no pueden desactivar de manera segura ninguna trampa potencial. Finalmente, está el aspecto ético. Muchos científicos argumentan que abrir la tumba ahora, sin los medios para su adecuada conservación y estudio, sería equivalente a un robo. La gestión del patrimonio cultural de China adopta un enfoque conservador, investigar de manera no invasiva, aprender lo más posible desde la superficie y esperar a que la tecnología avance. Este enfoque decepciona a algunos que desean respuestas inmediatas, pero las apuestas no podrían ser más altas. Excavaciones apresuradas pueden destruir el descubrimiento arqueológico más significativo de la historia. Y así la cámara del emperador permanece sellada, una decisión dictada tanto por respeto como por precaución. Sabemos que dentro esperan artefactos inimaginables, textos y conocimientos. Pero por ahora, Qin Shi Huang descansa en su palacio subterráneo, tóxico y minado. Así es como él quería. Lo que nos deja con una última pregunta. Si pudiéramos sortear las posibles trampas y peligros, ¿qué podríamos encontrar? Entonces, ¿qué hay exactamente en la cámara funeraria intacta de Qin Shi Huang, basándose en informes históricos?
datos científicos y lo que se ha encontrado alrededor de la tumba, los arqueólogos pueden hacer algunas suposiciones fundamentadas. Los descubrimientos del ejército de terracota y del mercurio han sido suficientes para conmover al mundo y dejar en silencio a quienes trabajaron en las excavaciones, pero la tumba puede esconder aún más sorpresas. La cámara del emperador probablemente contiene una recreación detallada de su imperio. Ríos de mercurio fluyendo a través de complejos canales, piedras preciosas incrustadas en el techo para imitar estrellas y copias de montañas y palacios. No eran solo adornos, eran simbólicos. Transforman la tumba en un microcosmos del universo, asegurando que Qin Shi Huang pueda continuar gobernando en la muerte como lo hizo en vida. Si alguna vez se abre la cámara, podría resultar ser una de las cámaras funerarias más complejas jamás descubiertas, superando con creces la tumba de los faraones del antiguo Egipto o de los macedonios de la antigua Grecia. Hay razones para creer que la cámara funeraria contiene mucho más que símbolos. Los científicos sugieren que podría haber enormes tesoros oro jade y artefactos invaluables enterrados junto al emperador. En el ambiente sellado también podrían preservarse documentos que den una idea sobre el gobierno, las tecnologías y la cultura de Qin que se perdieron tras la caída de su dinastía. Si tales textos existen, podrían reescribir lo que sabemos sobre el nacimiento del China imperial. También existe la posibilidad de lo inesperado. Al igual que el ejército de terracota, sorprendió al mundo la cámara interna, podría revelar aspectos completamente nuevos de la maestría Qin o evidencias de intercambio cultural con civilizaciones lejanas. Algunos investigadores incluso sospechan que artesanos extranjeros pudieron haber participado en la construcción del mausoleo. Esta teoría, si se prueba, cambiaría radicalmente nuestra comprensión de las primeras conexiones globales. Y finalmente, el paradoja que subyace a esta tumba. Qin Shi Huang buscó la inmortalidad consumiendo elixires a base de mercurio, con la esperanza de vivir para siempre. Al hacerlo, probablemente se envenenó muriendo joven y sellando su destino. Y sin embargo, su búsqueda de la eternidad tuvo éxito de una manera que nunca pudo imaginar. Su tumba intacta y envuelta en misterio durante más de 2000 años lo ha hecho inmortal en la historia. Pero mientras tanto, el emperador permanece en paz. Los arqueólogos continúan estudiando el mausoleo mediante métodos no invasivos, esperando el momento en que las excavaciones no signifiquen destrucción. Hasta ese día, la tumba de Qin Shi Huang seguirá siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo, un recordatorio mudo de un hombre cuyas ambiciones cambiaron la nación. Lo que han encontrado en el mausoleo ha conmocionado al mundo, pero puede haber mucho más por delante cuando la tecnología finalmente permita abrir la tumba de manera segura. ¿Qué encontraremos? Y estaremos listos para lo que nos espera dentro. Un enorme agradecimiento a todos los que han visto este episodio. Su apoyo, un me gusta y una suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden hacer clic en la campana para mantenerse siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos.